El día de hoy queremos aprovechar esta actividad para destacar un tema fundamental en el ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos en la legislación nacional a nivel ordinario también, y por supuesto en tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. El tema de acceso a la información, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, por razones obvias, es un tema que compete sobremanera a todas las personas, hombres y mujeres, que dedican su vida a la comunicación social. El ejercicio del derecho de acceso a la información, en realidad, se constituye como un elemento fundamental para el ejercicio de otros derechos. Lo que le interesa al señor procurador como autoridad reguladora es que cada uno de los detalles, elementos más importantes de la ley podamos discutirlos el día de hoy. La ley es una ley que entró en vigencia en el año 2009, pero constituye una herramienta, un mecanismo muy eficaz, y a lo largo de esta presentación voy a tener la oportunidad de señalar y resaltar temas fundamentales en la experiencia en América Latina y en Guatemala, de cómo los periodistas, cómo la ciudadanía en general puede hacer uso de las herramientas que esta ley nos da a todos los ciudadanos para efectivamente lograr el objetivo último de la ley, que es garantizar el acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es una extensión de un derecho fundamental contenido en los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Los instrumentos jurídicos más importantes lo tenemos, claro, en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, en la Declaración Americana y en otros pactos, convenios y tratados suscritos por el Estado de Guatemala, que recogen un derecho, que es la libertad de expresión. Si ustedes analizan cada uno de estos instrumentos jurídicos, no recoge específicamente el tema de acceso a la información, sino que es un derivado de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no es únicamente aquella faceta de este derecho de externar nuestras ideas, de emitir opiniones, de expresarnos como queramos, sino que el ejercicio de ese derecho implica otro, la posibilidad de recibir información para que un ciudadano pueda externar opinión, para que un ciudadano pueda expresar sus ideas, para que un ciudadano pueda participar activamente en política, para que pueda ejercitar todos sus derechos, necesita tener la posibilidad garantizada en la Constitución y las leyes de acceder a la información pública. En el marco internacional del derecho de acceso a la información, vean, al día de hoy en el mundo hay aproximadamente 95 países que tienen ley de acceso a la información pública. Una ley cuya principal virtud, digamos, es que ha logrado empoderar a la ciudadanía a través de la creación y generación de mecanismos reales y específicos para que el Estado no le limite el acceso a la información pública. Y vamos a ver qué información tiene obligación el Estado de dar y qué información puede abstenerse de dar, que son excepciones muy, pero muy limitadas. En América Latina, este es un dato interesante, en América Latina existen aproximadamente 15 países que han emitido una ley de acceso a la información. Hay algunos países, por ejemplo, donde ese
sistema ahorita está bastante rezagado, como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, donde en algunos de estos países existe ley, pero no hay autoridad reguladora que logre hacer eficaz el ejercicio de este derecho. A diferencia de otros países, por ejemplo, como antecedente para que ustedes tengan presente, uno de los países que ha avanzado muchísimo en el ejercicio de este derecho es México. Otro país que ha impulsado mucho esta temática es Chile, y les voy a explicar la razón por la cual estos ambos países han desarrollado mucho este tema. El acceso a la información pública ha tenido tal auge a partir de la última década del siglo pasado en América Latina, que permitió que en Guatemala desde el año 2000 se presentara en el Congreso de la República la iniciativa o varias iniciativas de ley para que se aprobara precisamente una normativa que regulara el acceso a la información. Sin embargo, pasaron cerca de 8 años para que el Congreso de la República lo aprobara. Estaba agotado. Tuvo que suceder un evento que todos han de recordar acá, que fueron los famosos 82 millones en el Congreso de la República que se desaparecieron, que dio motivo a que inmediatamente en el último semestre del año 2008, el Congreso de la República aprobara el decreto 56 de 2008 que le dio vida finalmente a este instrumento. Muchos congresistas en aquel momento advirtieron que probablemente esos recursos no se hubieran desaparecido si se hubiera tenido la garantía de que cualquier ciudadano hubiera tenido acceso a la información de dónde estaban invertidos esos recursos del Congreso de la República. Es decir, fue un elemento detonante para presionar a los congresistas para emitir esta ley, que entró en vigencia 180 días después de haber sido decretada y entró en vigencia el 21 de abril del año 2009. A nivel internacional, que solo quiero hacer un marco referencial para que tengamos idea que Guatemala no es un tema que se está manejando aisladamente. En Guatemala estamos claros y conscientes del esfuerzo que se está haciendo a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Recuerden que el tema del acceso a la información está visualizado y está contenido como una parte de un derecho humano fundamental que es de libertad de expresión. Tenemos entonces que está enmarcado dentro de la temática de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en ciertos casos y se ha constituido un mecanismo eficaz que ha permitido en casos concretos que se resuelvan asuntos obligando a los estados. Les voy a citar 2 casos, por ejemplo, a guisa de ejemplo, que permitieron a ciudadanos de diversos estados acceder a información que había sido reservada por cada uno de esos estados y que permitió resolver asuntos sometidos a su consideración. Un caso famosísimo, y es el caso que lanza a la palestra internacional a nivel interamericano del tema, es una solicitud que hizo un ciudadano chileno al Estado para que le informaran acerca de la pertinencia o no de un programa de explotación forestal en las afueras de Santiago. Esta información fue denegada y no existían medios eficaces, recursos eficaces para obligar al Estado a que le diera la información que estaba solicitando, pese a que algunos instrumentos le garantizaban el derecho de petición a la autoridad, pero hubo una negativa rotunda. Luego de agotados los trámites internos, decidió acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez agotado el procedimiento en la Corte, se dictó una famosa sentencia en contra del Estado chileno que obligó, atendiendo estos instrumentos internacionales,
tribunales a proveer esa información y fue resuelto un asunto de manera tan eficaz que tuvo un efecto multiplicador en todos los países, porque hubo una recomendación diciendo que deberían los estados generar todos los mecanismos pendientes para garantizar a la ciudadanía acceder a la información. Otro caso pertinente que podemos citar aquí es el caso Birman. Fue la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en una sentencia que pronunció hace algunos años, que obligó al Estado de Guatemala a proveer cierta información relacionada con archivos militares que posteriormente fueron utilizados en ciertos procesos judiciales que se siguieron dentro de ese tema. De tal manera que ha sido muy importante todo el tema de la organización y la vigencia